Eh, Ah, ya. Ajá. Aquí es importante hacer este paréntesis en entidad económica porque es un poquito extenso el concepto para entender por qué en términos fiscales, contables, se habla de una entidad y no hace referencia a una empresa como tal. El término de entidad implica dos elementos, tanto personas físicas como personas morales, ¿ok? Si estamos hablando de personas morales, pues obviamente estamos haciendo referencia a empresas o asociaciones, ¿ok? Si estamos hablando de personas físicas, estamos hablando de personas que prestan sus servicios de manera independiente y personas físicas con actividad empresarial. Lo que nos compete propiamente a nosotros es la persona moral, es decir, una entidad económica con personalidad moral. Esta personalidad moral, ¿ok? Engloba a las empresas, todas aquellas empresas que puedas identificar ahorita, o empresas que se dediquen a la labor filantrópica, como son asociaciones, fundaciones, patronatos y asociaciones, ¿ok? Entonces, el término de entidad te dice que es una unidad identificable, ¿ok? Una unidad identificable que tiene personalidad propia. Es como hablar, pues, no sin relacionarlo a una persona, por ejemplo, pero sí tiene cierta personalidad que la puede hacer en un término analógico a hacer parecer como una persona. Es irrepetible, inigualable, por lo tanto, no va a existir una igual, es como una persona, ¿ok? Solamente existe este, un Brian, bueno, por el nombre, pues obviamente hay más, ¿no? Pero la identidad que tiene Brian, por ejemplo, la personalidad única que tiene Brian, pues es irrepetible, no vamos a encontrar otro Brian con esas mismas características y con toda la genealogía que tiene. Y en el caso de las empresas pasa exactamente igual. Ninguna empresa va a ser repetible, por eso existe el derecho de propiedad industrial, porque al detectar tú que existe otra empresa que está funcionando con el mismo nombre que tú, pues obviamente puedes hacer una demanda, puede haber un juicio mercantil, y sobre todo pues si tienes tu empresa legalmente registrada y con ese derecho de exclusividad de que nadie más puede utilizar ni tu marca, ni tu nombre, ni nada que se le parezca, pues estás protegido. Entonces, al tratarse de una unidad identificable, el hecho es que tu acta constitutiva hace valer esa personalidad que tienen las empresas, ¿ok? Por eso es importante inicié con el tema del acta constitutiva, en donde debes de registrar el nombre de tu empresa, más tu razón social o la forma jurídica, más quiénes son sus socios o los fundadores, el dueño o los dueños de esta empresa, dónde está ubicada físicamente, qué actividad preponderante o qué actividades preponderantes genera, en cuánto está distribuido su capital, de cuánto es el monto de su capital y en cuántas acciones está exhibido. Entonces, todo esto pues le da forma a una entidad económica, ¿ok? En este caso, pues a una empresa. Por lo tanto, nos dicen las normas, bueno, en este caso los principios, que mm, los socios fundadores dan vida, en este caso, conforman, se asocian, se unen para dar vida a una entidad independiente de ellos. ¿Qué quiere decir? Que lo que corresponde a la empresa debe de ser propio exclusivamente de la empresa. Y por otro lado, los dueños pues deben de generar sus propias operaciones que los competa única y exclusivamente a ellos. Es decir, no mezclar, no involucrar las operaciones
económicas que realiza la empresa con las operaciones económicas o financieras que realizan los socios de manera particular, ¿ok? Porque entonces no hay una claridad, ¿ok? Por ejemplo, si el dueño quiere irse de vacaciones, uno de los dueños se quiere ir de vacaciones y quiere que la empresa absorba todo el costo de las vacaciones, no es no es viable, ¿ok? No tiene por qué cargar la empresa con un gasto que no le compete, que no es propio de su operación, que no es propio de su actividad. Por lo tanto, el dueño pues tendría que generar sus propios registros, su propia contabilidad, inclusive personal, para poder cobrar, bueno, generar las facturas y hacer su transacción, ¿ok? Pero de la empresa como tal, no debe de mezclar esas operaciones o esas transacciones porque legalmente pues no está permitido y los principios de los postulados básicos de la contabilidad te dice que no lo debes de hacer. ¿Ok? Si de repente llega el dueño y te dice, regístrame la colegiatura de mis hijos, híjole, pues ¿qué crees? Que te la registro sí, pero en tu contabilidad. No lo puedo meter como parte de las operaciones de la empresa, porque este dinero pues no es recuperable, no le genera ningún beneficio a la empresa y porque no hay contablemente una cuenta que permita registrar pues estos montos, ¿ok? Aunque hay cajas chicas, aunque hay gastos a veces que no son como tan específicos, pero al final del día eh, pues los dueños deben de recibir primero un sueldo y con lo que hagan con sus utilidades cuando se les regresan, pues ya es decisión de ellos. Pero el caso es que el principio básico de estas normas te dicen que no debes de mezclar lo que conforma la contabilidad de los dueños con la contabilidad que conforma la empresa porque no hay claridad cuando te vayan a auditar y encuentren que estás pagando los gastos personales de los dueños de las empresas, pues lo primero que te van a decir es, lo tienen que regresar, tienen que reembolsar estos gastos que se cometieron porque la empresa no absorbe gastos personales, no absorbe costos personales. Y esto al final del día, pues es sano, ¿ok? Muchos negocios o muchos pequeños emprendimientos no ven sus ganancias reales o sus utilidades reales precisamente porque del mismo dinero que van obteniendo, del mismo ingreso que van obteniendo, pues quieren que se cubra no nada más los gastos de la empresa, sino también los personales. Y obvio, no hay, no hay reembolso, ¿ok? Entonces, se recomienda que cualquier persona que ejecute un negocio, un comercio o una empresa, pues de primera instancia se pague el sueldo que le corresponda y de ahí genere pues obviamente sus gastos personales, obviamente mediante la nómina, pero no empiece a involucrar gastos personales, gastos propios como parte de la dinámica de la empresa, porque no, financieramente no es viable, no es correcto, no es redituable y lejos de ver que tu negocio va creciendo, pues va a absorber también tu propia contabilidad y pues imagínense, pobre del negocio, ¿dónde vamos a parar si no hay un retorno? ¿Ok? Por eso es que el principio, voy a proyectarles pantalla nuevamente, el principio de entidad económica es muy claro en hacer esta observación, ¿ok? Que la empresa tiene una identidad única, inigualable, irrepetible y que por lo tanto no se deben de mezclar los gastos personales con los de la empresa. Que me estoy pasando, ahí está, ¿ok? Ahora sí, en su documento, díganme ustedes dónde creen que tenemos aplicado este principio básico que dice entidad económica. ¿Creen que esté aplicado? ¿Creen que no esté aplicado?
¿Sería el nombre de la empresa, o sea, el bachiller? Es correcto, totalmente correcto, ¿ok? Entonces ahí en ese renglón donde tienes el nombre, ponle con tu marca textos o ponle un colorcito, una flechita y por favor escribe principio entidad económica, que quiere decir que este balance general, el primer, bueno, no el primero, ¿verdad? Porque el primero es el de sustancia económica, pero entendemos que si yo reviso el rayado de diario o me voy a las tarjetas de almacén, pues seguramente voy a encontrar todas las pruebas de que las operaciones que se están registrando son propias de la empresa, ¿ok? Entonces, el segundo principio, que es el de entidad económica, nos dice que se debe de distinguir la entidad, obviamente la unidad económica, de los propietarios. Y evidentemente aquí en el documento que ustedes tienen, y como nos comenta Noemí, este principio se encuentra en el nombre de la empresa, que en este caso pues es el bachiller. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok, va. Vamos con el número 3. Ah, perdón, Pero, alguien. pero dijo, maestra, pero dijo, ahí donde dice el bachiller, Ajá. ahí vamos a poner principio de entidad económica, ¿es el segundo o el primero? El segundo, porque el de sustancia explicamos que aquí no lo podemos validar porque no tenemos las facturas, porque no tenemos a lo mejor el rayado de diario para ver que efectivamente lo que se compra o lo que se gasta corresponde a operaciones que genera la empresa. ¿Ok? Ok, ajá, Ah, ya está puesto. Sí, ok. gracias, maestra. Número 3. Negocio en marcha. Dice que la entidad se asume con vigencia continua, no liquidada. En términos generales, una empresa no tiene vigencia, no tiene caducidad. En tu acta constitutiva, cuando tú generes obviamente tu documento, vas a encontrar el siguiente dato, o 99 años o tiempo indefinido, ¿ok? Sabemos que hay empresas pocas, pero sabemos que hay empresas que tienen más de 100 años. ¿Como cuál? ¿Cuál empresa conocen usted que tienen más de 100 años? Bimbo. Bimbo tiene más de 100 años. ¿Cuál otra? José, ¿Mandé? José Cuervo. ¿José Cuervo? Ujú. ¿La de Tequila? Sí. Ok. ¿Cuál otra? Ford. ¿Mandé? Ford. Ford, claro. Por supuesto que Ford. ¿Cuál otra? Los nuevos clientes pueden tener una prueba gratis por 30 días. Se renueva automáticamente por solo 69 pesos al mes. Para comenzar, La costeña. La costeña con sabor. Ok. La costeña. Coca-Cola. Ok. Nestlé. Y entre algunas otras. ¿Sale? ¿Qué quiere decir que estas empresas? Pues si nos basamos en este principio de negocio en marcha, ya habrían caducado. Sin embargo, si sus actas constitutivas tienen este, este periodo o tuvieron este periodo de tiempo de 99 años, pues tuvieron que actualizar su documento. Sin embargo, hay empresas ya un poco más recientes en las cuales pues ya no se les anota, simplemente es por tiempo indefinido, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que una empresa va a tener operaciones o va a estar vigente en el mercado mientras pues obviamente su resultado contable se lo permita, ¿ok? Por lo tanto, una empresa no va a tener vigencia, no va a tener caducidad. Como vemos, hay empresas que tienen más de 100 años, hay empresas que tienen 30, 50, 80, empresas de reciente creación que tienen 3, 5, 10 años.
Esperamos que se mantengan en el mercado, pero pues al final la liquidación de una empresa depende pues obviamente de sus operaciones, que tenga que se mantenga vigente, que tenga credibilidad en el mercado, que ya sea competitiva, pues obviamente no va a caducar. ¿Dónde podemos encontrar ese principio de negocio en marcha? ¿Dónde creen que lo pueda ubicar? Negocio en marcha. ¿No? ¿Creen que no está aplicable? Bueno, no está identificado ahí en ese balance. ¿No? ¿En ningún lado? Tienen un dato que se llama balance general al 31 de diciembre del, pues ahí podemos ponerle 2025, por ejemplo. ¿Ok? Ajá, 2025. Ajá, entonces, al ver esa fecha, al encontrarte con esta información, pues sabemos que la empresa está vigente, tiene actividad. Entonces, porfa, en ese espacio, bueno, en ese renglón, donde tienes la fecha, balance general al 31 de diciembre, le pones el principio negocio en marcha. Abajo también aparece este de Islas a 31 de diciembre. ¿Ese también cuenta o no? Mira, yo te recomiendo que lo pongas arriba, ¿ok? Abajo son los datos de cuándo se elaboró, el lugar donde se elaboró, por supuesto. Y aquí es más para identificar, pues, que las firmas son las autorizadas, ¿ok? Pero propiamente el que te da la pauta de que este documento se elaboró, pues, todavía cuando la empresa está en actividad, pues, es precisamente balance general al 31 de diciembre, pues, del 2025, por ejemplo, ¿ok? Vale. Siguiente principio, devengación contable. Los costos y los gastos deben reconocerse cuando se incurren, independientemente de cuándo se pagan. ¿A qué se refiere? Eh, Nosotros decimos, es que ya se venció mi pago, es que está por vencerse mi pago. Pues en términos contables no decimos está por vencerse, sino más bien va a devengar o ya está devengado, que prácticamente pues es el sinónimo, ¿no? Entonces, un costo, una compra, un gasto que tú realices, se deben de registrar en el momento en el que se lleva a cabo, ¿ok? Se debe de registrar cuando sucede, independientemente si lo pagas o no en el mismo periodo. Ejemplo, hoy es 20 de marzo, hoy compraste 3 computadoras, por ejemplo, ¿ok? Pero pues sabemos que tenemos una línea de crédito con ese acreedor, entonces se las voy a pagar de acuerdo a las condiciones de compra que él me está ofreciendo, si son 30, 60 o 90 días o 15 días o 20 días, pues yo voy a tomar a lo mejor la opción del crédito y se las voy a pagar, si es a 30 días, pues se las voy a pagar el 20 de abril, ¿ok? Entonces, la contabilidad entiende que hay operaciones que se llevan a cabo mediante el financiamiento, mediante el crédito, pero lo que sí debe de suceder es que deben de registrar en el momento en el que estas suceden, ¿ok? Es decir, si hoy compraste esas computadoras, pues las registras exactamente hoy que las estás comprando. Ya si las vas a pagar el mes que viene o la quincena que viene o el mes y medio que viene, bueno, pues ahí se realiza la operación del pago, ¿sale? Pero una operación se debe de registrar cuando esta ocurrió, ¿ok? Entonces,
debo de entender que al momento en el que yo genero una compra, a lo mejor el proveedor no me da la factura, me la va a entregar la original en cuanto yo le liquide, pero lo que sí me puede generar es una copia, lo que sí me puede generar es un comprobante de la operación y ese es suficiente para que yo en mi contabilidad registre que se le generó una compra a este acreedor o a este proveedor, ¿ok? Aunque el original me lo va a mandar en cuanto yo le haga la liquidación, pero pues normalmente ya te entregan tu producto y te entregan tu factura, independientemente de cuándo se genere el pago, ¿ok? Entonces, este principio, ¿creen que lo tengo registrado o lo puedo identificar en mi balance de vengación contable? Sí, profesora. ¿En dónde? ¿Sería documentos por pagar a LP Documentos en por pagar. pasivo fijo? Pues tengo, ahí podría decir que tengo varias, ¿no? Por ejemplo, tengo, pero, ojo, porque aquí proveedores engloba todos mis proveedores, engloba todos mis acreedores, por ejemplo. Entonces, aquí propiamente no puedo identificar si este saldo de 50,000 de proveedores y estos 2,500 de acreedores o los documentos por pagar de 5,000 se generaron este mes, porque a lo mejor traigo facturas atrasadas desde hace 2 meses, ¿no? Entonces aquí sí, pues de igual manera me tendrá que ir a la contabilidad del mes a revisar qué facturas estoy registrando para corroborar que realmente son, ahorita estamos en marzo, pues tienen que ser de febrero, porque marzo pues todavía no termina. Y acuérdense que dijimos que se tienen que registrar eventos que ya sucedieron. Entonces, pues se puede decir que en febrero a lo mejor todas estas operaciones ya ocurrieron, ¿sale? Bueno, no a lo mejor, sino más bien ya ocurrieron. Entonces, pues sí puedo marcar proveedores y acreedores como devengación contable. Pueden abrir una llavecita o pueden utilizar cualquiera de los dos renglones para poner la leyenda de vengación contable, que quiere decir que estos importes se están registrando cuando se generaron, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Dijo proveedores y acreedores diversos. Ajá. Puedes Ahí. utilizar proveedores, acreedores o documentos. Puedes utilizar cualquiera de las tres o las tres. Ujú. Ok. Gracias, María. Ok. Y dentro de este mismo principio, además de la devengación contable, que dice que los costos y gastos se deben de reconocer cuando suceden, también tenemos el de asociación de costos y gastos con ingresos, donde dice que los costos deben reconocerse en el mismo periodo que los ingresos que generaron, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si tienes ventas, ¿ok? Y estas ventas, pues las vas a comparar contra tus compras. Esto propiamente pertenece a tu estado de resultados, ¿ok? En donde para poder tener mercancía en el almacén, pues obviamente tuviste que haber hecho varias compras, tuviste que haber hecho tu proceso de producción a lo mejor, si es que es una planta que es de manufactura, o simple y sencillamente para poder vender tus productos, pues tuviste que haber surtido tu almacén. Entonces, en el estado de resultados, pues sí se ve propiamente esta relación de los costos se tuvieron que haber llevado a cabo para poder generar los ingresos. Del caso contrario, pues obviamente si no tengo producto en el almacén, obviamente no tendría que vender o sería muy poquita mi venta porque no he resurtido, ¿sale? Entonces, pues este apartado de asociación de costos y gastos
no lo vamos a reflejar en el balance porque es más apegado al estado de resultados. Vamos con el siguiente, que es valuación. Dice el principio de evaluación que las transacciones se valoran en términos monetarios. Aquí hacemos un paréntesis, pesos mexicanos, ¿ok? Las transacciones se valoran en términos monetarios, entre paréntesis, pesos mexicanos, y se tienen que registrar al costo histórico. La semana pasada les platicaba un poquito de esto, ¿ok? Que yo tengo que registrar el monto de lo que me cuesta a mí un bien o un bien o un servicio, ¿sale? Pero lo tengo que registrar exactamente en el monto en el que yo lo adquirí. Hablábamos de las depreciaciones, por ejemplo, ¿ok? Dijimos que hay activos fijos que pierden su valor, que se van desgastando, ¿ok? Se van depreciando. Dentro de mi contabilidad, pues no puedo poner que hoy la camioneta, hoy marzo la registro en 200,000, pero como ya perdió valor, en abril la registro en 180, pero como ya perdió valor, en mayo la registro en 160. No es así como funciona. Tengo que poner el monto que se pagó por esa camioneta, pero tengo que ir registrando al mismo tiempo cuánto de valor va adquiriendo, cuánto de pérdida de valor va adquiriendo. Entonces tengo que poner dentro de mi balance, equipo de reparto, 200,000, menos depreciación acumulada, 40,000, por ejemplo, ¿no? Si es que en esa cantidad voy registrando los porcentajes que me va indicando la ley. Pero nunca dejo de registrar que esa camioneta a mí me costó 200,000 pesos. Ya cuando llegue a ceros, ya cuando no haya valor de la camioneta porque ya toda se depreció, entonces contablemente la tengo que dar de baja, pero tengo que dar de alta la nueva camioneta o las nuevas camionetas que estoy comprando. Entonces, Pregunta, maestra, sí, ¿cómo se calcula la depreciación de, de- por ejemplo, de un inmueble? depende del activo fijo. Por ejemplo, si estamos hablando de computadoras, pues yo les comentaba que es el 30%, ¿ok? Pero en el caso de una camioneta, un automóvil, el porcentaje es entre el 10 y el 15%, ¿ok? ¿Anual? Mensual. Perdón, sí, anual. Ah, ok. Perdón, anual. Y eso se reparte, pues, obviamente entre los 12 meses. Entonces, por eso es que una camioneta contablemente nada más tiene beneficio de 4 años. Ya a los Ok, 4 años, gracias. ya a los 4 años ya no tiene valor, ya la puedes dar de baja y puedes adquirir tu nuevo vehículo porque fiscalmente, pues, esa depreciación tú la puedes ir registrando en tu balance, ¿ok? Y te da un beneficio, pues, de irlo descontando, ¿sale? Entonces, dentro del balance, pues tengo que registrar el monto real, el monto al cual lo adquirí, y por aparte tengo que registrar cuánto se ha ido depreciando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una camioneta en 5 años ya se depreció totalmente. Es decir, si el porcentaje en el que lo estoy depreciando es del 20%, eso quiere decir que en 5 años esa camioneta ya contablemente ya no me da ningún beneficio, prácticamente ya la tendría que dar de baja, ¿ok? Ya tendría que hacer una nueva adquisición porque ya no tiene valor. En mis libros contables ya no tiene valor. Dentro de su balance, podemos ubicar dónde está este principio de evaluación. Váyanse a activo fijo, por favor.
terreno, Ujú. aparece terrenos y abajo aparece superávit por evaluación, Ajá. edificios menos depreciación acumulada, Ujú, mobiliario y equipo de oficina sería todo lo fijo, ujú, de más, menos, menos y menos. ujú. ¿Qué quiere decir entonces? Que todo mi activo fijo, desde terreno, acuérdense que el terreno, comentamos la clase pasada, no pierde su valor, al contrario, va aumentando. De hecho, aquí, si ustedes se dan cuenta, se registra perfectamente. El terreno costó 14,500, pero ha tenido una ganancia hasta el momento de 750 pesos. Por lo tanto, el valor actual del terreno no es 14,500, es 15,250. Sin embargo, yo estoy registrando los tres datos. ¿Cuánto me costó el terreno? ¿Cuánto llevo de ganancia? Y actualmente, ¿cuánto vale? Si me voy a edificio, el edificio me costó 80,000 o el edificio le costó 80,000 a la empresa, pero ya se depreció, bueno, en el lapso del tiempo ya disminuyó su valor en 4,000 pesos. Entonces, registro que el edificio me costó 80,000, ya se depreció 4,000 pesos. Actualmente el edificio tiene un valor de 76,000, ¿ok? El mobiliario y equipo originalmente costó 20,000, ya lleva 2,000 pesos de depreciación, es decir, ya disminuyó su valor en 2,000 pesos. Actualmente mi mobiliario y equipo ya vale 18,000, ¿ok? Entonces, vean cómo este principio de evaluación está perfectamente bien identificado, además, pues está perfectamente bien aplicado, ¿ok? Entonces, está registrado en, primero, términos monetarios, ¿ok? Están registrados todas las cantidades en pesos mexicanos y por consiguiente está registrado su valor histórico. Entonces, seleccionen cualquier renglón, ya sea el de terreno, ya sea el de edificio, el de mobiliario, el de reparto, y anoten ahí, por favor, principio de evaluación o evaluación nada más, como ustedes lo quieran anotar, ¿ok? Asociación de costos y gastos con ingreso no suprayamos nada. ¿Eso? Dijimos que era para estado de resultados, preciosa. Ah, ok, perdón. Ok. Ujú. El de devengación sí lo pusimos y lo pusimos en proveedores y acreedores. Y ahora el de evaluación lo estamos anotando en cualquier espacio que tú quieras colocar de terreno, edificio, mobiliario, equipo de reparto, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? ¿Todo bien? Vamos con el siguiente principio. Dice dualidad económica. El principio de dualidad económica nos menciona que cada recurso de la entidad tiene una fuente, ya sea por medio del pasivo o por medio del capital. ¿Esto a qué nos hace referencia o qué nos representa? ¿Qué nos representa este principio de dualidad económica? ¿No? ¿A nada? ¿Ya se les olvidó? ¿Es el capital contable? Obviamente habla de capital contable, pero el principio de dualidad económica, ¿qué te representa? ¿O cómo lo representamos? ¿Sería el capital social? No,
Capital contable y capital social hacen referencia a lo mismo. También lo vimos el martes. ¿Cómo calculamos el capital social? ¿Se acuerdan? Porque era una incógnita del ejercicio. ¿Qué hicimos para llegar al capital social? Restamos nuestros activos y nuestros pasivos, el resultado de activo menos el resultado de pasivo. O sea, utilizamos una ecuación, ¿se acuerdan? Que es la ecuación contable o la teoría de la partida doble. ¿Ok? Entonces, nuestro principio de dualidad económica dice que cada recurso de la entidad tiene una fuente, ya sea el pasivo, bueno, ya sea adquirida por deuda o ya sea adquirida por el mismo patrimonio. Y aquí, pues obviamente, no hay mucho que profundizar porque fue prácticamente lo primero que vimos cuando iniciamos los temas de registro contable, no sé si se acuerdan. Con la ecuación contable, activo igual a pasivo más capital contable, yo genero el equilibrio que debe de existir entre la adquisición de bienes y derechos, obviamente, ¿sale? Entonces, ¿dónde voy a ubicar que se cumple el principio de dualidad económica? ¿Dónde creen que está ubicado el principio de dualidad económica? Donde dice total pasivo más capital. Ajá. En ¿Y? el estado de cuenta de aquí del bachiller, ahí dice total pasivo más capital. Y lo vamos a corresponder con el activo, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok. Y ahí Suma de le activo ponen- tenemos 211,450. Suma de pasivo Ujú. más capital, 211,000. 211,450. Así es. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este documento, que este estado financiero, cumple también con el principio de dualidad económica. Ahí pueden poner una llavecita, pueden marcar ambas cantidades y poner ahí principio de dualidad económica. Perdón, maestra, ¿cuáles fueron? Suma total activo o suma del activo y suma pasivo más capital. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos principios ya tenemos reflejados? Tenemos el segundo, que es el de entidad económica. Tenemos el tercero, que es negocio en marcha. Tenemos el cuarto, que es de vengación contable. Tenemos el quinto, que es valuación. ¿Ok? Tenemos el sexto, que es dualidad económica. ¿Ok? Donde hace referencia a la ecuación contable. Y por último, el principio de consistencia.